César? El pueblo llamado de Dios. El pueblo llamado de Dios, el pueblo llamado de Dios. Bueno, y en este texto que acabamos de leer, nos recuerda eso, dice que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un llamado santo, un llamado que en su totalidad depende de la gracia de nuestro buen Señor Jesucristo. ¿Sí? No es un llamado cualquiera de que alguien te llamó y vas. No, es un llamado santo, un llamado que tuvo que ser esquematizado. Sí, a lo mejor nosotros no lo vemos así, pero tuvo que ser esquematizado, y que a través de la obra de nuestro Dios pudimos llegar a Él. Dice la palabra, no es que nosotros le hayamos amado, sino que Él nos amó primero. ¿Sí? Entonces, esto es el llamado, cuando nosotros respondemos a esa gracia de Dios. Dios es el que pone los elementos para la salvación. Si Él no pone los elementos para la salvación, nadie podría llegar a ser salvo. Pero Él pone los elementos para que seamos salvos. Entonces nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que creer y arrepentirnos. Son los elementos que nos toca a nosotros poner para que esa salvación sea completa y efectiva. Bueno, Dios nos llama a cada uno de nosotros en lo particular. No podemos decir que porque me llamó a mí, llamó a mi esposa, llamó a mis hijos, llamó a mis padres. Dios es tan especial que con cada uno nos trata de diferente forma y nos hace llegar a Él a través de diferentes maneras. Pero lo cierto es que una vez que somos llamados, Él nos pide que en primer lugar nos incorporemos a su cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo? La iglesia, ¿sí? La iglesia somos todos. Recuerden, y es algo que se ha hablado mucho, que la iglesia no son las cuatro paredes. A veces decimos, vamos a la iglesia. Bueno, si lo pensamos desde el punto de vista esencial, la iglesia, pues somos todos los que nos congregamos aquí. Bueno, nuestra congregación local, la iglesia es mundial, pero los que nos congregamos aquí, pues somos la iglesia. Pero a veces creemos que la iglesia es el templo, y no, el templo, el lugar, simplemente son cuatro paredes que en este caso están dedicadas a las reuniones de la Iglesia Universal de Dios. Pero en sí, al punto que quiero llegar es de que Dios nos llama para insertarnos en el cuerpo de Cristo. Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, Dios no nos llama a ser cristianos solitarios. ¿Sí? Él es algo que siempre nos recuerda a través de su palabra, la importancia de congregarnos, de unirnos. Por eso es que estamos aquí ahorita. Por eso es que nos reunimos cada determinado día, a tal hora, porque la palabra de Dios nos los pide. Que de esa forma nosotros también seamos agradables delante de Él. Y bueno, las funciones de la iglesia no se concretan a estar únicamente aquí encerrados. Nosotros no somos iglesia por estar aquí encerrados, sino porque tenemos un mismo propósito, tenemos cosas en común. ¿Sí? Vamos a ver qué nos dice Primera de Juan 1:3. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, con su Hijo Jesucristo. Gracias, hermana Clara. ¿Cómo entendemos este pasaje? Dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdadera es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Aquí nos habla de dos comuniones. La primera, ¿con quién es? La primera es entre nosotros, ¿verdad? Dice aquí, vosotros tengáis comunión con nosotros. Juan era un apóstol, era un siervo de Dios, era un humano, vamos a decirlo así, y él estaba diciendo, pues a lo mejor no nos conocemos muy bien, pero
ahora somos parte de la familia de Dios y tenemos que tener comunión. Ahora, ¿qué es lo que hace que un grupo viva en comunidad? La armonía, muy bien. ¿Y la armonía de qué depende? De la misma idea que hay unidad en las personas. Exacto, del mismo sentir, es decir, de las cosas que tenemos en común. Eso es lo que le da la armonía a la unidad. Porque podemos estar unidos y no tener armonía. ¿Y por qué no hay armonía? Porque no tenemos cosas en común. Pero si vivimos en comunidad, debe de haber armonía, y la armonía nos las da el tener las cosas en común. La palabra de Dios en el libro de Hechos nos dice que los cristianos, los primeros cristianos, tenían todas las cosas en común, ¿verdad? Y gracias a esa unidad y esa comunión era que iban creciendo la iglesia. Dice, y cada día se añadían a la iglesia los que tenían que ser salvos. Luego en Efesios, el apóstol Pablo le recuerda a esta iglesia que hay cosas que dan esa armonía, esos puntos que le dan la armonía a la unidad de la iglesia. Y nos dice que tenemos un solo Señor, un solo Dios, una sola fe, un solo bautismo, ¿verdad? Y un espíritu, ¿verdad? Y bueno, otras cosas. Pero eso es lo que nos debe de dar unidad. Por eso es que cuando, unidad y armonía. Por eso es que cuando aquí en el versículo al final dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, no significa que nada más nos debemos enfocar en esto, en tener comunión con Dios a través de la oración o de la lectura de la palabra. Eso es importante, pero a veces entendemos mal esto, porque quizás no lo pensamos así o no lo explicamos así, pero en nuestro subconsciente esa es la idea que tenemos. ¿A qué idea me refiero? A que muchas veces decimos, no, pero si yo estoy bien con Dios, a mí no me importa lo que digan los demás. Algunos así pensamos. Pero ese no es el propósito, o no es la interpretación de este texto. Cuando dice que tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo, se refiere a que si tú has creído en Jesucristo, entonces lo que a Él le agrada, lo que a Dios le agrada, va a ser también lo que a mí me agrade. Y por consiguiente, si tú, mi hermano, también has creído en Jesucristo, entonces lo que a ti te agrada, también a mí me agrada, porque vivimos para agradarle a Dios. ¿Sí me doy a entender o no me doy a entender? Un ejemplo sencillo: a veces hay iglesias donde la gente se reúne, pero porque al terminar el culto, van a hacer diferentes actividades sociales. Y entonces lo que los mantiene dentro de la iglesia, o dentro del círculo de la iglesia, ¿qué es? El venir a la iglesia o el tener vida en sociedad con los miembros de la iglesia. La actividad social. La actividad social. A veces puede suceder esto. Voy llegando a la iglesia, la reunión es de 11 a 1, voy llegando cuarto para la 1, pero como mis cuates se quedaron de ver después de la reunión, entonces llego cuarto para la 1, pero ya que le di a Dios, como decimos vulgarmente, llego al amén. Pero para la reunión con los hermanos de la iglesia, para eso sí tengo disposición. Entonces, ¿qué es
lo que me está manteniendo en comunión dentro de la iglesia? ¿Es mi comunión con Dios? No, es mi comunión con los demás. Pero Dios nos pide que debemos de tener comunión con Él a través del mismo sentir que tienen todos los demás. Qué bonito fuera que a nosotros nos siguieran porque somos personas de oración y le decimos a los hermanos, vamos a orar, hermano, vamos a... Y te siguieran unos 20 hermanos, ¿verdad? Qué bonito sería. Vamos a leer la Biblia, vamos a hacer un círculo de lectura. Y solamente nos vamos a reunir para leer la palabra. Nada de que, de momento, pero es que fíjese que me pasó esto. No, sino para leer la palabra. Esa es la comunión en la cual está implicado agradarle a Dios, pero también ser de bendición a los demás. Y esto va a dar perfecta armonía. Porque vuelvo a repetir, a veces el propósito de estar aquí o ser parte de la comunidad no es tanto tener esa comunión con Dios, sino buscar comunión con los demás para un beneficio propio o una satisfacción simplemente. Y eso no es lo que Dios está marcando. Por eso la palabra de Dios dice, para que también vosotros tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esto es lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Revisar mis motivos. Bueno, ¿por qué yo voy a la Universal del centro? ¿Por qué voy? ¿Qué es lo que me mueve? Pues porque ahí van mis cuates. Como cuando vamos a escoger una escuela, ¿no? Nos sucedía cuando éramos estudiantes. ¿A qué escuela se van a ir? No, pues que a tal escuela. Pues yo también me voy para allá. Y ahí, aunque a lo mejor ni te guste el sistema, pero ahí te vas porque ahí se fueron tus cuates. O a veces por beneficios. No, pues es que ahí están mis clientes a los que les cobro y pues tengo que ir, ni modos, a la reunión. Y bueno, pueden ser variables, ya no quiero meterme en detalles, pero debemos de revisar cuáles son los motivos, los propósitos de estar aquí. A lo mejor simplemente es un estatus. No, es que la iglesia de Mendoza es la central. Bueno, y por eso yo me congrego ahí. Eso, que sea lo que sea, no te va a hacer más santo ni te va a aumentar tu comunión con Dios. Entonces debemos de analizar por qué yo estoy aquí. Porque yo comparto la misma fe, porque los hermanos se enfocan en lo que debe de ser. Nos reunimos para ser de bendición, hacemos actividades basadas en lo que dice la palabra. Ese debe de ser el propósito, ese debe de ser el motivo, y ese es lo que hoy vamos a estar hablando. El pueblo llamado de Dios. Esta lección la dividimos en tres partes. La primera es llamados a vivir en armonía. La segunda es llamados a vivir un nuevo estilo de vida. Y la tercera es llamados a comunicar el mensaje de salvación. Una vez más, para los que anotan, la primera parte es llamados a vivir en armonía. La segunda, llamados a vivir con un nuevo estilo de vida. Y la tercera, llamados a comunicar el mensaje de salvación. ¿Sí? Entonces vamos a ver la primera parte, que está basada en el Evangelio de Lucas. Vamos a ir al capítulo 19 de Lucas. Lucas 19. Es una historia bien conocida, pero que nos habla de esta relación que les estoy mencionando. ¿Quién quiere leer del verso 1 al verso 10? Está largo, Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, dijo, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un
Gracias, hermano Yuki. Bueno, la enseñanza yo creo que todos nos la sabemos. Este encuentro que tuvo este publicano llamado Zaqueo con Jesús. Aquí vemos esto que estamos ahorita tratando acerca del llamado. Jesús lo vio. Vamos a omitir un poquito los primeros versos y vamos a enfocarnos en el verso 5. Dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Aquí vemos cómo Jesús siempre está al pendiente de todas las circunstancias. Ningún ser humano le pasa desapercibido. Ninguno, hermano. Jesús siempre tiene sus ojos puestos sobre el mundo, sobre justos y sobre injustos. Él siempre está viendo lo que sucede. Entonces, Jesús en su preconocimiento sabía que Zaqueo iba a ser una persona sensible a su palabra, a su mensaje. Aunque la Biblia no nos los dice, pero es probable que Jesús ya sabía todo lo que había hecho, cómo se le había sorteado Zaqueo para poder llegar hasta donde estaba Jesús. Ya vimos que era un hombre de corta estatura, había mucha gente, y se tuvo que subir a un árbol para poder ver a Jesús. Todo eso era parte de ese hambre, ese deseo que tenía Zaqueo por conocer a Jesús. Y eso le valió para que cuando Jesús pasaba por ahí e hiciera el llamado, Zaqueo respondiera. ¿De qué forma respondió Zaqueo? Lea el versículo 6. Dice: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Sí. Vea usted qué emotivo fue Zaqueo cuando recibe el llamado, y pues esto le hizo un cambio, al menos aquí lo podemos ver emocionalmente. Al ver esto, todos murmuraban. Nunca van a faltar, ¿verdad? Aquellos que pues hablan y dicen cosas. Los publicanos, usted sabe que no eran bien vistos, porque eran judíos que trabajaban para Roma. Entonces los tomaban como traidores. Y si a eso le aunamos que esos trabajadores, esos publicanos, muchas veces también pues agarraban y se robaban de los impuestos que sacaban, pues peor. Entonces había dos cosas por las cuales estos personajes eran muy odiados por los judíos, porque los consideraban traidores y también ladrones, aprovechados. Entonces, por eso la gente dice que todos murmuraban. Todos murmuraban. Es como cuando en una congregación llega una persona que a lo mejor la conocíamos y no era de buena reputación, y decimos: ahora ya está aquí, ya canta, y ya le levanta las manos, ya hasta predica, y yo ya tengo 40 años en la iglesia y nunca me han puesto a predicar. Bueno, surgen este tipo de situaciones, la murmuración. Pero recordemos que dice la palabra: por cuanto algunos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así lo dice. Dice: por cuanto todos pecaron. O sea, todos en algún momento hemos estado en una vida de pecado. El problema del pecado es que hay pecados que se ven y pecados que no se ven. ¿Sí? Esa es la única diferencia. Pero algunos son más escandalosos, me refiero a pecados más escandalosos y pecados más discretos. Pero la realidad es que todos pecamos. Y bueno, el hecho de ser cristianos no quita que pequemos, pero ese es otro tema. Lo cierto es que aquí la gente, cuando Jesús le hace el llamado y él lo acepta, se sorprende. Pero eso no le importó a Zaqueo. Zaqueo siguió en el propósito de Dios, y entonces Jesús, al ver la disponibilidad de Zaqueo, le dice:
hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham. Sabemos que él se quedó en la casa de Zaqueo y estuvo conviviendo con Zaqueo. Pero antes de esto, en el versículo 8 dice, Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Tomó dos acciones Zaqueo. ¿Cuáles fueron estas dos acciones? Dice: la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y la segunda fue: si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Qué era lo que buscaba Zaqueo con esto? Después del llamado, después de la aceptación de él, después de empezar a entablar la comunión con Dios, ¿qué buscó Zaqueo también? Resarcir el daño que había hecho. Bueno, la palabra aquí dice restituir, ¿verdad? Es la palabra restitución para lo que está usando Zaqueo. ¿Pero qué buscaba? Si él era una persona odiada, ¿qué era lo que buscaba con la gente? Pues estar bien con los demás. Si eres una persona que no te toleran por tus acciones, ¿qué es lo que buscaba Zaqueo? Buscaba tener no aceptación, porque hay gente que busca ser aceptada, y para ser aceptada pues hace lo que los demás quieren, aunque sea algo desagradable. No era una simple aceptación, lo que buscaba era tener comunión y paz con los demás. Eso era lo que buscaba Zaqueo. Por eso dice: la mitad de lo que tengo se la doy a los pobres. Era un hombre rico. Y si a alguno le he robado, lo he defraudado, le devuelvo, ¿cuánto? 4 veces. Era la forma de resarcir el daño, como alguien dijo, en las leyes romanas, pero también los judíos, esa era la forma. Éxodo, en las leyes que Dios le da a Moisés, ahí lo explica. Creo que es el capítulo 20, verso 1, si no mal recuerdo. Pero vea cómo él está dispuesto. Una vez que tiene el encuentro y comunión con Dios, esa comunión hace que él empiece a desear tener comunión con los demás. Porque una persona así muchas veces ni le hablaban los vecinos. Pasabas por la calle y empezaba la gente a murmurar: ¿ya viste el Zaqueo? Y empezaba, era una persona indeseable, Zaqueo. Pero a él no le importó eso. Lo que él quería era borrar su pasado. ¿Y de qué forma lo pensaba hacer? No era dándole regalitos a la gente, era resarciendo el daño, restituyendo, como lo dijeron también, restituyendo ese daño. Ahora, vamos a traspolarlo a nuestros tiempos. Cuando nosotros empezamos a caminar con Dios y tenemos una relación con Él, buscamos hacer esto con todas las personas, porque lo que dice aquí es que dijo: yo le doy la mitad de mis bienes a los pobres. No dijo a los que me caigan bien, no dijo a mis vecinos, no dijo a mis amigos, dijo: yo le doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguien, le restituyo 4 veces lo que le quité. Nuestra comunión con Dios nos lleva a tomar acciones de este tipo. ¿En verdad? No tenemos problemas con nadie allá afuera. Es algo que debemos de pensar. Zaqueo, a partir de que conoce a Cristo, dijo: yo no quiero tener problemas con nadie. Quiero tener paz. Hoy a lo mejor tú digas: pues yo ni cuentas en el banco tengo, ¿cómo voy a darle la mitad
de mis bienes a los pobres y yo estoy más pobre que los pobres. Pero aquí no se trata de que veamos los bienes materiales que tengamos, sino el daño que quizás hemos causado. Quizás un mal comentario, una mala acción, una mala decisión. Yo no sé qué cosas haya en tu vida que tienes que restituir o que tengas que ayudar a alguien. A veces no vemos la necesidad que hay allá afuera porque nos enfocamos en nuestras necesidades. Y a veces decimos, pero yo cómo le voy a dar a los demás si yo necesito que me den a mí. Una actitud muy egoísta. Pero no es necesario que tú, para dar a algo, tengas que tener dinero o recursos materiales. A veces dar una palmadita en la espalda, a veces prestar tu oído a los problemas de alguien, a veces dar una palabra de ánimo, eso ayuda. Tú te estás dando a los demás. Ay, hermano, pero es que siempre ando bien ocupado. Sí, todos vivimos ocupados, pero debemos de pensar también en vivir en armonía con los demás. Ese es el primer punto. Llamados a vivir en armonía. Si hemos causado daño, restituir. Miren, hay cosas que no se pueden ya corregir. Desgraciadamente hay cosas que ya no se pueden corregir. Ojalá la restitución consistiera en las cosas materiales. Ha habido personas, por ejemplo, que de aquí, de la congregación, que me han dicho, hermano, ¿me presta un libro? ¿Y sabe cuándo me lo regresan? Nunca lo restituyen. Fíjese, con tan poquito nos quemamos. O alguna otra cosa. Préstame, pero pues, ya sé que lo prestado es pariente de lo dado. Y bueno, pero en lo poquito nos conocemos. Entonces es importante que aprendamos el principio de la restitución, hermano. Yo les decía, hay cosas que se pueden restituir como las cosas materiales, pero ¿qué de aquello que tú dijiste y que se hizo un chisme y salió de los límites, se salió de los límites? ¿Qué hacer con eso? ¿Cómo vas a hacerle para restituir? ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Una vez dicen que un sabio, llega un joven con un sabio y le dice, maestro, dice, mire, yo iba pasando y en mi rapidez me llevé esta injerto, vamos a llamar, no es injerto, una rama de un árbol muy preciada. Dice, pero yo quiero reparar este daño. Y dice, pero ¿cómo le hago? Dice, pues ya no se puede. ¿Cómo vas a pegar esto que ya despegaste? Y a veces así nos pasa. Por eso es que vamos al segundo punto, dice, llamados a vivir con un nuevo estilo de vida. En este punto vamos a leer Colosenses 3:1-3. Colosenses 3:1-3. Ok, ahí mismo, hermana, en Colosenses, vete al capítulo 4 y lee del 5 y 6. 5 y 6, por favor. Andad sabiamente para
Ok, bueno, les dije que íbamos a hacer algo muy dinámico. Bueno, aquí hay, en este pasaje, hay unas frases que yo quiero que las reflexionemos. Está la frase, las cosas de arriba. También dice Pablo, andad sabiamente. Está también la frase, redimiendo el tiempo, y la frase, palabras sazonadas con sal. ¿Sí ya las identificaron? Colosenses 3, 1, 3 y 4, 5 y 6. Bueno, mire, vamos a hacer esto. Son 4 frases, tengo aquí 4 filas. Yo le voy a invitar a que con el hermano que tiene junto en su banca va a formar un equipo y me va a decir a esta fila donde está mi hermano Adriel, va a analizar qué significa las cosas de arriba. Si pueden complementarlo con una cita, sería perfecto. Las cosas de arriba. Vuelvo a repetir, es un trabajo por banca. Si estás solito en la banca, pues tú solito lo haces. Si hay más de uno, pues ahí se juntan y van a hacer un equipo. Entonces, esta fila le toca las cosas de arriba. Esta fila, donde está mi hermana Janet, le toca andar sabiamente. Andar sabiamente. Y la fila 3, redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. Y la 4, donde está nuestra hermana Chávez Leiva, palabras sazonadas con sal. Van a tener 5 minutos. Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que van a hacer? Simplemente van a hacer un consenso de lo que ustedes piensan, a qué se refiere esa palabra. Si lo pueden vincular con otro versículo, adelante. En 5 minutos vamos a seleccionar una banca, van a pasar acá los integrantes y van a decir lo que pensaron con respecto a esa frase. ¿Sale? Tienen 5 minutos. Primera fila, les tocó las cosas de arriba. Acuérdense, tienen que pasar, uno va a exponer y tienen 3 minutos cuando mucho para la exposición. Es breve, hermano, no creo que tienen que sacar un discurso. A ver, hermana Cori, dígame un número del 1 al 12, el que usted puse. 5. A ver, la fila 5. Ay, Dios, ¿dónde está nuestra hermana Vicky? Hermana Vicky, ¿la esperamos? Bueno, la hermana Emita y el hermano Fernando, pasen por favor. Nuestra hermana Anita Ortega y nuestro hermano Fernando, ellos nos van a decir su punto de vista acerca de a qué se refieren las cosas de arriba. Dios les bendiga, hermanos. Nos tocó el tema de poner la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. ¿Qué significa? Ver las cosas de Dios en todo su esplendor, vivificarlo como el único ser tan maravilloso que nos envuelve a todos y cada uno de nosotros, y alabarle. Nosotros lo relacionamos, este pasaje, con el libro de Hebreos, en el capítulo 12, versículo 2, a donde dice: puesto los ojos en Jesús, solamente en Él tenemos que poner la mirada, ¿verdad? No en el hombre. Dice: el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios.
Le damos un aplauso a nuestros hermanos. Bueno, muy bien. Las cosas de arriba, ¿verdad? Es bueno que busquemos lo que está arriba. Al final vamos a hacer un resumen. Vamos a ver el segundo grupo que está en esta fila y que el tema es andad sabiamente. ¿Qué se refiere a andad sabiamente? A ver, hermana Miriam, ¿puede decirme un número del 1 al 12, por favor? 12. A ver, le toca a nuestra hermana Leo, nuestra hermana. Híjole, tu suegra, ¿cómo eres, hermana? ¿Te pasas? ¿No la quieres? No es cierto. Nuestra hermana Leo, nuestra hermana Guille, ¿querrán pasar, hermanas? A ver, otro número. A ver, hermano Miguel, un número del 1 al 12. 10. Es la hermana. A ver, hermana Adriana, hermano José Luis y hermana. Hermana Maricela. Ellos van a hablar sobre lo que significa andar sabiamente. Dice la palabra, andar sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. ¿Cómo vamos a andar nosotros sabiamente? Pues leyendo la palabra, escudriñando y poniéndola por obra, ¿verdad? Si con los de aquí somos amables y nos queremos, también debemos de tener eso para con los de afuera, para dar un buen testimonio de que nosotros tenemos a Cristo y pueden confiar en nosotros, ¿verdad? Bueno, eso creo yo. Y la hermana va a dar un versículo complementario. El versículo complementario lo encontramos en Efesios 5, 16, 17 y dice de la siguiente manera: aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Bueno, un fuerte aplauso para nuestros hermanos. Vamos con la tercera, es redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo, le tocó a esta fila. A ver, vamos a ver, hermano. Hermana Cecia, dime un número del 1 al 10, del 1 al 12. 7, la fila 7. 2, 4, 6, 7. Hermana Elvia, hermano Samira, hermano Emanuel. A ver, pásale por aquí, por favor. Redimiendo el tiempo. Más que hermana Elvia, 3 minutos, no creas que es toda la enseñanza. Pasen todos. A ver, vengan por acá, por favor. Dios les bendiga, hermanos. Analizando ahí la banca, lo expresado sobre la redimir el tiempo, se venía a nuestra mente lo que es el pasaje de aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Entonces, antes de que lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Es decir, que pues la vida es corta y que pues debemos aprovechar cada instante que tenemos para buscar primeramente las cosas de Dios. Sammy no quiso pasar. Es aprovechar cada momento de nuestra vida de manera sabia y significativa. Significaba redimiendo el tiempo. Un aplauso, hermanos. Muy bien. Y finalmente, en la cuarta fila, palabras sazonadas con sal. A ver,
hermano Israel Becker, dime un número del 1 al 12. 10. Hermano Sergio Rodríguez y los que están con él, nuestra hermana Liz Valencia y Pablo. Pasen por aquí, por favor. Yo sé que es incómodo y a lo mejor por dentro están diciendo, ni hubiera ido al dominical este día. Yo sé que lo están pensando, pero ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, nos tocó palabra sazonada con sal. Estábamos comentando entre la banca 7 y la banca 8, 9 y 8. Estábamos comentando la palabra sazonada con sal es la forma en la cual nosotros respondemos. Como hijos de luz debemos de responder no conforme a lo como nos hablan, sino debemos de responder con la gracia, con palabra sazonada, dice la palabra de Dios. Y también dice otro texto, es que somos la sal de la tierra. Y la sal de la tierra debemos ser, nosotros también como sal de la tierra debemos de ser sabios para contestar en todo momento. Hay veces que contestamos y herimos a las personas con la forma en la cual nos están contestando, pero que se den cuenta, ¿no? Que tenemos una palabra sazonada, una palabra que somos personas nuevas, criaturas nuevas para contestar lo que nos están preguntando. Nos hablan con enojo, respondemos con enojo. Y luego nos dicen, ¿y tú qué vas a la iglesia? Porque nos critican, hermanos. Entonces debemos ser sabios para contestar y para hablar. Es muy importante eso. Sí, las palabras sabias, como dice la Escritura, dice, recalcando sobre Corintios, dice que si hablamos palabras que no van de acuerdo a la palabra del Señor, ahí dice que si no tenemos amor y pura palabrería, pues eso no conviene. Y las palabras deben de ser con amor. Dice la palabra, si tuvieses todas las profecías, todos los dones, y no tienes amor, nada somos. Y esto, pues, yo creo que, pues, el amor, en este caso, para que nuestras palabras tengan sal, deben de ser con amor, y no solamente palabras humanas, porque las palabras humanas, pues, salen sobrando. Deben ser palabras de acuerdo a la palabra del Señor. Dios les bendiga. Ya ven cómo no es tan difícil. Fue algo práctico y salimos de la rutina, porque a veces simplemente creemos que venir es estar sentados oyendo al aburrido del que está allá arriba y no, todos tenemos algo que aportar, todos tenemos algo que mi intención no era hacerlo sentir mal, mi intención era que usted se sienta parte de la congregación. Eso es realmente ser iglesia, cuando todos participamos. Entonces, yo espero que dentro de 8 días no falte, al contrario, venga con esa disposición, tráigase un diccionario, un comentario o algo, para que si le llega a tocar participar, tenga herramientas con que trabajar. Bueno, el punto era llamados a vivir con un nuevo estilo de vida. Tanto el pensar las cosas de arriba, andar sabiamente, redimiendo el tiempo, y nuestras palabras sazonadas con sal significan los cambios que tenemos que hacer en nosotros. Porque no tan solo se trata de ser llamados y ya, o sea, sigo en mi mismo estilo de vida, o esperar a que Dios venga y me cambie. Dios sí cambia, sí nos cambia, pero también hay cosas que Él las deja para que nosotros también, a través de la voluntad que Él nos da,
a través de la fe que tenemos, nosotros también empecemos a trabajar con esas cosas que tenemos que cambiar. Bueno, solamente para complementar les dije, voy a mencionar Filipenses 4:8. Filipenses 4:8, si alguien lo tiene y lo quiere leer, por favor. Gracias, hermano Misael. Aquí vemos el consejo que Pablo está dando en esta epístola. Vemos toda esta, es una lista, ¿verdad? Aunque la leemos en prosa, pero es una lista que nos está hablando de qué medidas debemos de tomar para que nuestro estilo de vida cambie, que podamos realmente dar una vuelta de 180 grados de la manera en que nos estamos comportando en el mundo. Dice que debemos de pensar en todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, ¿verdad? Y si hay cosas virtuosas en esto y dignas de alabanza, en esto debemos de pensar. ¿Qué es lo que tenemos siempre en nuestra cabecita? Usted ahorita piense, ¿qué es lo que siempre tienes en tu cabeza? Estamos pensando cómo vive el vecino, qué daño me quiere hacer la gente, qué es lo que estamos pensando. Dice aquí en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo justo. Hermano, entonces no debo de pensar en que si me quieren hacer daño. O sea, debemos de tener esa sensatez de saber que sí, va a haber gente que quizás nos quiere hacer daño. Pero no debe de ser una obsesión estar todo el tiempo pensando o de qué forma hacerle la vida de cuadritos a los demás. Hay personas que viven así, viendo de qué forma hacerle la vida pesada a los demás. Por decir un ejemplo, y podríamos extendernos, pero ya no hay más. Y también quiero dar otra cita que está en Efesios 4:25, con referente a las palabras sazonadas con sal. Efesios 4. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y el 29, hermana Miriam, por favor. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Gracias, hermano. ¿Escucharon o leyeron? Si buscaron la cita. ¿Sí escucharon? Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Yo sé que la mentira es algo que tenemos siempre en la punta de la lengua, la mayoría de las veces, y que puede surgir incluso como un mecanismo de defensa, pero la palabra nos reta a hacer un cambio. Dice, desechando la mentira, hablemos la verdad cada uno con su prójimo. Y luego en el 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Qué es una palabra corrompida? Una ofensa. La palabra Una sucia. ¿Perdón? Mentiras. Palabras hirientes. Sí, o sea, el hecho de una palabra corrompida es algo dañino, una maldición, sí, algo que, un prejuicio, una calumnia, sí, todo esto, calumnias, detracciones, mentiras, todo esto. Y la palabra de Dios es enfática, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces, algunos van a decir, ay, yo prefiero un diurex. No, pero sí debemos de pensar en lo que hablamos, porque dice la palabra que un día vamos a dar cuenta de toda palabra ociosa, palabra que no edifica. De eso vamos a dar un día cuentas. A lo mejor tú ya no te acuerdas lo que dijiste hace 15 días, pero Dios sí se acuerda.
Y Dios nos dice que un día vamos a tener que dar cuentas de todas esas palabras. Ay, hermano, pero es que lo que yo dije era verdad. Perdón, Dios, lo que yo dije era verdad. Pero alguien te preguntó por esa verdad. El ser boca floja es pecado, es considerado como chisme, hermano. A veces decimos, pero es que yo no estoy diciendo cosas que sean mentiras, lo que yo estoy diciendo es la verdad. Sí, pero ¿con qué intención dices esa verdad? Ese es el punto. ¿Cuál es la intención de nuestras palabras? Puede ser que digas una verdad, pero para destruir, para desacreditar, para demeritar. Entonces es una palabra corrompida. Aunque sea verdad, es una palabra corrompida, porque la finalidad es hacer daño. Y a lo mejor nuestra excusa puede ser, ay, pues es que yo no lo vi desde esa manera. Pero Dios dice que Él examina nuestros pensamientos y corazón. Él sabe las intenciones de nuestro corazón. Entonces antes de hablar, debemos de pensar 2 veces lo que vamos a decir. Y finalmente, el tercer punto es llamados a comunicar el mensaje de salvación. Este pasaje es el de 1 Pedro 2:9. ¿Qué dice el 1 Pedro 2:9? Ya se les olvidó. Muy bien, gracias. Entonces, vean que el llamado implica también un compromiso, hermano. Y eso es lo que a veces no entendemos del llamado. Creemos que ser llamados es de que simplemente ya acepté a Jesucristo y ahí muere, puedo seguir viviendo como yo quiero, pero no. El llamado, vuelvo a repetir, implica armonía. El llamado es hacia un nuevo estilo de vida y finalmente el llamado nos lleva a comunicar el mensaje de salvación. Esos son los 3 puntos de esta lección. Finalmente vamos a ver qué nos dice Efesios 2:19. Efesios 2:19. Si alguien lo tiene, por favor. Gracias, hermana Miriam. Dice, ya no son extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Miembros de la familia. Es un privilegio, hermano. Y en eso consiste el divulgar el mensaje de salvación. En eso consiste. Cuando nosotros nos enteramos de algo novedoso, ¿qué hacemos? Pues lo difundimos. ¿Sí? Difundimos. A veces, generalmente no vivimos en un contexto cultural donde sucedan cosas buenas todos los días. Más son las cosas malas que suceden que lo bueno, ¿no? Por ejemplo, cuando hace unos meses aquí hubo una situación de violencia en el mercado, incluso una persona fallecida, como pólvora se difundió eso. ¿Sí? ¿Saben de qué estoy hablando? Sí, ¿verdad? Bueno, ¿y por qué? Porque fue algo novedoso, porque fue algo que ocasionó un sensacionalismo, y entonces todo el mundo habló de eso. Sí. O por ejemplo, que apenas que ahí en Plaza Valle ¿perdón? Como que ocurrió algo, y bueno, creo que fue una falla técnica de ahí de la plaza. Pero ¿cómo esas noticias enseguida se difunden? ¿Y por qué no hacemos lo mismo con el Evangelio? Esas noticias son noticias negativas. ¿Y por qué no hacemos lo mismo con el Evangelio? A eso Dios nos ha llamado, a que les digamos que hay un reino de tinieblas, pero que en Cristo podemos pasar de las tinieblas
a su luz admirable y ser una nación santa, un pueblo escogido por Dios, un pueblo adquirido por Dios. Si vivimos con esa satisfacción, viviendo en esa posición, es un cambio de posición de la oscuridad a la luz. No se nos va a dificultar, pero debemos de situarnos, porque a veces escuchamos la palabra, pero no hace mella en nosotros. Entonces no se le olvide, Dios nos llama a vivir en armonía, Dios nos llama a vivir en un nuevo estilo de vida, y Dios nos llama a comunicar el mensaje de salvación. Póngase de pie, hermano.